Bien, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener un estudio de la lectura bíblica, la cual es la palabra de Dios. Jesucristo dice: escudriñad las escrituras porque vos parece que tenéis vida eterna. También hay otro versículo donde parece: ocúpate en la lectura y en la exhortación. De manera pues que la Biblia es el pan espiritual en el cual pues comemos diariamente. Necesitamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay una parte donde dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a estudiar ahora el capítulo 8 de Marcos. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Es una pregunta. Luego dice: él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron, como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bien, ahora vamos a estudiar por versículo, ¿verdad? Le vamos a sacar el discernimiento, la explicación, ¿verdad?, del texto. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud, en ese tiempo había muchas personas, ¿verdad?, con el entusiasmo de aprender. Y dice: y no tenían que comer, no tenían la palabra de Dios, no tenían la doctrina, no tenían la esencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, la verdadera palabra, no tenían nada. Y dice: y no tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Jesucristo se compadece de la multitud, ¿verdad?, porque no tienen el alimento espiritual. Porque Él dice: yo soy el pan vivo, ¿verdad? Dice: el que comiera el verdadero pan, hay una parte de la Biblia que dice que el que comiera el verdadero pan nunca tendrá hambre, ¿verdad? Bien, dice: porque ya hace 3 días que están conmigo. Ya tenían 3 días de estar con Él, ¿verdad? ¿Qué simboliza eso de los 3 días? En el tiempo de Moisés, cuando fue allá en el pueblo de Egipto a rescatar al pueblo de Israel, le decía a Faraón: dejad ir al pueblo de Israel al desierto por 3 días a hacer sacrificio a Dios, ¿verdad? Esos 3 días son 3 dimensiones, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí Jesucristo los tenía preparando en la doctrina de Dios, ¿verdad? Porque en la gracia se ve el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí se ve lo que es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? El cumplimiento de la ley, que es la Torá, en Israel le llaman Torá, ahora se cumple en la gracia, ¿verdad? La Torá revelada es la gracia. Se llama gracia porque es invisible, es un regalo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Y dice: y si los enviara en ayunas a sus casas, no podía mandarlos sin nada, ¿verdad? Las casas somos nosotros. No podía mandarlos sin nada, sino que tenía que prepararlos para toda buena obra. Dice: se desmayarán en el camino. ¿Qué significa eso de desmayarán en el camino?
de que no tienen fortaleza para andar en el espíritu, ¿va? Para crecer en la obra de Dios, ¿verdad? El camino es Jesucristo, ¿verdad? Podían perecer, por eso hay que prepararse, hay que orar, leer, pedirle a Dios discernimiento, revelación para poder trabajar en la obra de Dios. Dice, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿Qué significa eso de que algunos de ellos han venido de lejos? Entramos en lo que es el pueblo gentil, ¿verdad? Que no estábamos en el pueblo de Dios, ¿verdad? Estábamos lejos, que no teníamos la cercanía de la palabra de Dios, la santidad. Dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan? O sea, ellos se preguntaban, ¿va? No tenían el conocimiento de que Jesucristo les podía dar la palabra de Dios. Igual estamos en este tiempo, ¿va? Piensan que las doctrinas es la solución, ¿va? Las doctrinas de los hombres, pero no, Jesucristo es la puerta. Él dice, yo soy la puerta. El que no entrare por mí, no tendrá la vida eterna. Dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a esos aquí en el desierto, verdad? El desierto es el campo de la preparación, ¿verdad? En el cual pues el Señor nos prepara, ¿verdad? El 5 dice, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Bien, vemos lo que son los 7 espíritus de Dios, el cual pues nos alimenta y nos fortalece para crecer. Él nos da lo que es la comida espiritual, ¿verdad? Y hay una parte de la Biblia donde cual pues está el significado de los 7 panes, ¿verdad? Ellos dijeron 7, ahora el 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener humildad, tenemos que recostarnos en la tierra, ¿verdad? El símbolo de la humillación, no ser más que Dios o hacerse pasar por Dios, ¿verdad? Sino ser, el hombre pues tiene orgullo y decir, bueno, el Señor es mi creador, me haré por medio de Él, ¿verdad? Dice, habiendo dado gracias, los parció y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud, ¿verdad? Entonces, tenemos que compartir la palabra de Dios, exhortar a todos los hombres de la tierra a que se arrepientan de sus pecados, ¿verdad? Bien. Bueno, y dice, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiese delante. Los peces pues también simbolizan a Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Los pececillos también pueden ser los siervos de Dios, ¿verdad? Que comparten la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros somos los peces, ¿verdad? Alimentamos a las personas que tienen deseo de comer el alimento espiritual. El 7 dice, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. El 8, y comieron y se saciaron, recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Hay 7 canastas para todo el mundo entero para que coma de la palabra de Dios, ¿verdad? Que son los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Entonces hay una parte donde explica de cuáles son los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? De la Biblia, ¿verdad? Dentro de ellos está el conocimiento, la justicia, ¿verdad? La verdad, ¿verdad? La inteligencia. Bueno. Y el 9 dice, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. ¿Qué significa eso de los 4,000? Significa, como hay un 4 y 3 ceros, el 4 significa los 4 ángulos de la tierra y los 3 ceros significa Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Que esos 3 círculos llenan lo que es el 4, ¿verdad? Donde se refiere el mundo entero,
¿va? Entonces, el Señor alimenta a todos los habitantes de la tierra, tanto material como espiritual. Él les da luz, les da vida, les da la inteligencia y sabiduría, ¿va? Les da vestuario, ropa, calzado, de todo, materialmente y también espiritualmente, ¿verdad? Porque hay una parte de la Biblia que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y seguimos. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. La barca es Jesucristo. Si se dan cuenta, en los tiempos de Noé hubo un arca. Ahora hay otra arca, que es Jesucristo mismo, y ahí entramos. Tenemos que entrar en la barca de la gracia del Espíritu Santo. Así pues que exhortamos a todos los judíos del mundo a que entremos en la Torá de la práctica, en la Torá de la profecía, en el cumplimiento, que ahora es en Yahshua, en hebreo, ¿verdad? Y para los gentiles Jesucristo, ¿verdad? Debido a los problemas de idioma, ¿va? La traducción, ¿verdad? Se llama Jesucristo aquí en los gentiles y allá en Israel pues Yahshua, ¿verdad? Entonces la exhortación es para todo el mundo, pues que entremos en esa barca que es Jesucristo mismo, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga a todos, paz y bendiciones y seguridad para todos los siervos de Dios. Amén.